Febrero 23, 1945. Monte Suribachi, Iwo Jima. Privado primera clase Tadashi Yamamoto. Agachado en un búnker de hormigón, manos temblorosas, mientras escribía palabras que le habrían valido la ejecución si lo descubrieran sus propios oficiales. Los marines no son humanos. No mueren como otros hombres. Todo lo que nos dijeron sobre la debilidad estadounidense era una mentira a través de la hendidura de disparo. Acababa de presenciar algo que contradecía cada asunción perforado en él durante el entrenamiento. 6 marines habían asaltado su posición, bajo fuego de ametralladora fulminante. 3 cayeron, pero los demás siguieron avanzando. Cuando sus camaradas desataron un aluvión de granadas, un infante de marina absorbió la explosión con su propio cuerpo para proteger a su escuadrón. Luego continuó luchando con heridas catastróficas, hasta que físicamente no pudo sostener su arma. Los sobrevivientes tomaron la posición. En minutos, 21.000 defensores japoneses ocuparon Iwo Jima, cavado en 18 kilómetros de túneles y fortificaciones. Les habían prometido que se enfrentarían a tropas estadounidenses blandas, que romperían bajo presión. Lo que encontraron en su lugar destrozaría cada evaluación militar. El ejército imperial japonés había hecho sobre sus enemigos. Las matemáticas de este error de cálculo estaban siendo escritas no en planes estratégicos, sino en la salvaje realidad del combate cuerpo a cuerpo, que dejaría 26.000 marines como bajas. En solo 36 días el colapso de la confianza japonesa había comenzado mucho antes de Iwo Jima. 7 de agosto de 1942, Guadalcanal en las Islas Salomón. El cabo Hideo Takahashi, veterano de la campaña de China, donde las fuerzas japonesas parecían invencibles, escribió en su diario después de la primera semana de lucha: los estadounidenses que desembarcaron son diferentes de cualquier enemigo al que nos hayamos enfrentado. No se retiran cuando están rodeados. No se rinden cuando su posición se vuelve desesperada. Más perturbador, luchan por la noche, como si la oscuridad les diera fuerza en lugar de miedo. Guadalcanal fue la primera batalla defensiva de Japón en el Pacífico, y el ejército imperial japonés esperaba una victoria fácil sobre las fuerzas estadounidenses sin experiencia. La primera división de marines que llegó a tierra contaba con poco más de 16.000 hombres. La inteligencia militar japonesa había descrito a los marines como tropas de élite, sí. Pero aún así, los estadounidenses, productos de una sociedad suave, democrática que valoraba la comodidad individual sobre el sacrificio colectivo. En cuestión de días, cada asunción resultó catastróficamente incorrecta. Teniente Shigeru Fukudome comandó una compañía reforzada. Ordenó retomar el campo Henderson en la noche del 20 de agosto. Su unidad de 200 hombres había derrotado a las divisiones chinas, 3 veces su tamaño. Avanzaron en forma de libro de texto, confiando en que los estadounidenses entrarían en pánico en la oscuridad. Los marines estaban esperando, en posiciones cuidadosamente preparadas, con campos de fuego entrelazados. La compañía de Fukudome entró en un campo de exterminio. Lo que sucedió después desafió todo en la doctrina táctica japonesa. En lugar de fortificar y defender, los marines inmediatamente contraatacaron, en la oscuridad, usando armas automáticas con precisión devastadora. El diario de Fukudome, recuperado después de su muerte 3 días después, registró su conmoción. Nos atacaron en la noche. Somos los que atacan por la noche. Se movieron por la jungla que consideramos impenetrables. Mataron en silencio y luego desaparecieron. Al amanecer, 90 hombres quedaron de mi compañía. Los estadounidenses habían sufrido 12 bajas. El patrón se repitió en todo Guadalcanal. Fuerzas japonesas, acostumbradas a enemigos que se desmoronaron bajo las cargas de Banzai, descubrieron marines que mantuvieron posiciones hasta que fueron invadidos físicamente. Luego lucharon cuerpo a cuerpo con bayonetas, cuchillos y puños. Sargento Kenji Matsumoto, que sobrevivió 4 meses en Guadalcanal, antes de la evacuación, escribió en una carta interceptada por la inteligencia estadounidense: nos enseñaron que los estadounidenses son individualistas, que no se sacrificarán por sus camaradas. Esto es falso. Vi a un ametrallador de la marina continuar disparando, con ambas piernas destrozadas, hasta que la infantería japonesa lo mató a distancia. Su asistente inmediatamente tomó el arma y continuó disparando. Perdimos 40 hombres en esa posición. El entrenamiento de la marina que creó tales soldados desconcertó a los analistas militares japoneses. Soldado Yamamoto, que luego se enfrentaría a los marines en Iwo Jima. Primero, aprendí de ellos durante las sesiones informativas de inteligencia. En 1943 el instructor, un oficial de Estado Mayor que había interrogado a los marines capturados, parecía realmente perturbado.
Los marines estadounidenses se someten a un entrenamiento que se consideraría abuso criminal en cualquier ejército civilizado. Están destrozados mental y físicamente, luego reconstruidos en algo que apenas se parece a los civiles blandos que entraron. Se les enseña a ver la muerte en combate como honorable. Nunca rendirse para luchar hasta que no sean físicamente incapaces. Esto suena familiar, ¿sí? Han copiado nuestro Bushido, pero agregó algo que no anticipamos. Capacidad industrial estadounidense. La combinación resultó devastadora. Soldados japoneses entrenados en el código de Bushido, muerte esperada antes de la deshonra, pero lucharon con el equipo, cada vez más inferior a las armas estadounidenses. Los marines se sometieron a entrenamiento casi tan duro como los soldados japoneses soportaron, creando guerreros igual de dispuestos a morir. Pero esos marines aterrizaron con una potencia de fuego abrumadora. Eso hizo que las posiciones japonesas fueran insostenibles. 20 de noviembre de 1943, Atolón Tarawa. El contraalmirante Keiji Shibasaki ordenó 40 y 500 defensores en fortificaciones consideradas inexpugnables. La segunda división de marines demostró que estaba equivocado. En 76 horas privado primera clase Tadashi Ogawa, uno de los únicos 17 supervivientes japoneses, le dijo a los interrogadores lo que presenció. La primera ola fue masacrada en el agua. Matamos a cientos de naves, más llegaron. La segunda ola murió en la playa. Vinieron más. La tercera ola alcanzó nuestras posiciones con lanzallamas. No se detuvieron hasta que estuvimos muertos, o estaban. Las matemáticas fueron brutales. Casi 400 hombres murieron en Tarawa en 76 horas. Los marines que sobrevivieron habían demostrado que tomarían cualquier objetivo, independientemente del costo. Los documentos capturados en Saipan, en 1944, reveló informes de inteligencia japonesa, describiendo a los marines como una cita, tropas de choque, mostrando una devoción fanática a los objetivos. Los marines rechazan las órdenes de retirarse y contraatacarán, incluso cuando están en desventaja táctica. Víctimas infligidas a los marines no degraden la eficacia de la unidad hasta que la unidad esté completamente destruida. Fin de la cita. Esta clasificación surgió de un estudio sistemático. Capitán Yoshio Kobayashi, que sobrevivió a Guadalcanal, proporcionó comparaciones detalladas. Las tácticas de infantería del ejército estadounidense son sensatas y convencional. Los marines funcionan de manera diferente. Avanzan agresivamente sin importar las bajas. ¿Aceptan tasas de bajas? Eso haría que cualquier comandante racional se detuviera. Esto es sin precedentes. La velocidad de las operaciones marinas resultó tan devastador como su potencia de fuego. Teniente Coronel Kunio Nakagawa, quien mandó en Palau defensas planificadas basadas en campañas anteriores, donde las fuerzas estadounidenses se detuvieron después de los aterrizajes. Los marines nunca se detuvieron. Aterrizaron el 15 de septiembre a las 0:30 y controlaba la mitad del aeródromo al anochecer. El diario de Nakagawa registró su sorpresa. Mi plan defensivo se derrumbó, porque suponía que el enemigo actuaría racionalmente. Los marines no actúan racionalmente. Actúan con un compromiso total, independientemente de las circunstancias. Este compromiso total se manifestó en formas que parecían suicidas para los observadores japoneses, pero resultó devastadoramente efectivo. Sargento Kenji Matsumoto, capturado en Bougainville, describió haber visto a un pelotón de marines asaltar un fortificado, posición en la cima de la colina. El enfoque fue a través de terreno abierto, barrido por fuego de ametralladora desde 3 búnkeres. Doctrina japonesa habría requerido una extensa preparación de artillería, seguido de asalto de infantería, bajo cubierta de humo. El teniente de la marina evaluó la posición para tal vez 30 segundos y luego ordenó el asalto, sin preparación. El pelotón cargó directamente contra el fuego. 7 hombres cayeron en los primeros 20 segundos. Los supervivientes llegaron al primer búnker y lo destruyó con granadas y cargos de demolición. 3 hombres más cayeron asaltando el segundo búnker. Los marines restantes lo tomaron. El tercer búnker cayó ante los últimos 5 hombres en pie. El pelotón sufrió 12 bajas de 37 hombres. Para tomar una posición que considerábamos inexpugnable, toda la acción tomó 4 minutos. Desde el pedido hasta la conclusión, esto no fue coraje. Esto fue sistemático. Aplicación de bajas aceptables. Para lograr objetivos más rápido de lo que podríamos responder, el concepto de bajas aceptables. Oficiales japoneses horrorizados, entrenado para valorar la vida de sus soldados. En el contexto del logro de objetivos, los marines calcularon las bajas como el costo de la victoria, y pagó ese costo sin dudarlo, cuando el objetivo lo justificaba. Esto creó una ventaja psicológica, más allá de la superioridad material.
Comandantes japoneses, sabiendo que los marines aceptarían el 50% de bajas para tomar una posición, enfrentó decisiones imposibles. Defiende con fuerza insuficiente y pierde la posición. Defiende con la fuerza adecuada pero debilita otras posiciones. Abandona la posición y siembra el terreno. Cada opción led para derrotar. La única variable era el tiempo. Mayor Yoshitaka Hori, oficial superior de personal en Iwo Jima. ¿Quién sobrevivió a la batalla? Analizó este dilema en los interrogatorios de posguerra. General Kuribayashi, entendí que no podíamos detener a los marines. Nuestras defensas fueron diseñadas para retrasarlos e infligir el máximo de bajas. Logramos brillantemente infligir bajas. Más de 20.000 marines murieron o resultaron heridos en 36 días. Esto habría destruido la habilidad de cualquier otra fuerza militar para continuar las operaciones ofensivas. Los marines reforzaron y continuaron atacando. Sin ninguna reducción en la intensidad. Calculamos que infligir 10.000 bajas detendría su avance durante al menos una semana. Sufrieron 10.000 bajas en la primera semana. Y su avance nunca se ralentizó. Esto reveló el desequilibrio fundamental. Podrían reemplazar las bajas más rápido que nosotros. Tenían 50 divisiones de marines en el Teatro del Pacífico, o entrenamiento en los Estados Unidos. Teníamos defensores finitos en cada isla. Las matemáticas dictaron nuestra derrota. Las matemáticas se extendieron más allá de la simple mano de obra. Los marines desembarcaron con apoyo logístico que permitió operaciones sostenidas en intensidades que las fuerzas japonesas no pudieron igualar. Segundo teniente Toshio Yamamoto. Capturado en Saipan, presenció el contraste de primera mano. Durante una infiltración nocturna, dirigí una patrulla para observar posiciones estadounidenses. 3 días después de su aterrizaje, esperábamos encontrar tropas agotadas, con suministros limitados, como habrían sido las fuerzas japonesas. Después de 3 días de intenso combate, en una cabeza de playa disputada en su lugar, encontramos marines comiendo comida caliente, recibiendo munición, reabastecimiento en camiones con carpas médicas, tratando a Taum Tum herido, y áreas de descanso donde las unidades giraron fuera de la línea. Sus vertederos de suministros contenían más munición de la que poseía todo mi regimiento. Tenían cocinas móviles preparando comidas frescas. Tenían duchas portátiles y lavandería. Estaban luchando de lo más intenso, batalla de la Guerra del Pacífico, y viviendo mejor que en Garrison. Esto demostró que derrotarlos era imposible. Nunca se quedarían sin comida, medicamentos o reemplazos de municiones. Lo haríamos. El implacable, la logística estadounidense creó una forma de guerra de desgaste que favorecía a los marines a pesar de las mayores bajas iniciales. Los defensores japoneses lucharon desde posiciones fijas, con suministros limitados y sin refuerzo. Cada baja fue permanente. Cada ronda de municiones gastadas no pudo ser reemplazado. Los marines lucharon desde una cabeza de playa en expansión, con suministros que llegan diariamente por barco y aire. Las víctimas fueron evacuadas y reemplazadas. La munición era ilimitada cuanto más duraba una batalla. Los defensores japoneses más débiles se volvieron, mientras los marines se hicieron más fuertes. Esta dinámica resultó decisiva en Palau, donde duró la defensa del coronel Nakagawa, del 15 de septiembre al 27 de noviembre. La primera división de marines sufrió tantas bajas que fue retirado y reemplazado por elementos de la 81ª División de Infantería. En octubre, una segunda división de marines continuó sus operaciones, hasta que las unidades del ejército los relevaron. La batalla, que los planificadores japoneses esperaban que durara una semana, duró 11 semanas. Defensores japoneses infligidos. Más de 10.000 bajas estadounidenses. Pero los estadounidenses podían permitirse esas pérdidas y seguir atacando. Japón no podía permitirse defender todas las islas, a tal costo. La aritmética era insostenible. La insostenibilidad quedó claro para el liderazgo militar japonés. A mediados de 1944, resúmenes de inteligencia, distribuido a los comandantes de la guarnición, reconoció que los marines no podían ser detenidos, solo retrasado. Un documento capturado en Tinian proporcionó orientación que reveló abandono completo de cualquier esperanza de victoria. Al defenderse contra el asalto de los marines, no esperes mantener posiciones indefinidamente. El objetivo es retrasar el avance estadounidense lo suficiente para permitir otros objetivos estratégicos. Cada día de resistencia es valioso. Cada infante de marina muerto o herido es valioso. Pero entiende que la posición caerá. Prepárate en consecuencia. Posiciones de stock con munición máxima. Crear posiciones defensivas redundantes. Plan para retroceder en etapas. Acepta que probablemente morirás en la defensa.
Tu sacrificio compra tiempo para el imperio. Hay honor en este sacrificio, incluso sin la victoria. Este sombrío cálculo definió la estrategia defensiva japonesa. Para el último año de la Guerra del Pacífico, los defensores ya no luchaban para ganar batallas. Lucharon para que esas batallas fueran tan costosas que los estadounidenses podrían negociar en lugar de invadir el propio Japón. Marines aceptando bajas. Eso habría obligado a otros ejércitos a detenerse. Negó esta estrategia. Pagaron el precio exigido y continuaron avanzando. Ningún costo era demasiado alto. Ninguna posición era demasiado fuerte. La ofensiva nunca se detuvo. Privado Tadashi Ogawa, uno de los pocos supervivientes de Tarawa, más tarde describió el impacto psicológico de enfrentar tal enemigo después del primer día de batalla. Sabíamos que perderíamos. Los marines habían aterrizado con una fuerza abrumadora. Tenían disparos navales que destruyeron nuestras posiciones. Tenían apoyo aéreo que nos bombardeaba continuamente. Pero todavía creíamos, podríamos hacerles pagar un precio tan terrible. Reconsiderarían futuras invasiones. Luego los vimos continuar atacando, a pesar de las horribles bajas. Caminaron a través del fuego de ametralladora que mató a docenas. Más marines vinieron detrás de ellos. También los matamos. Vinieron más. Luchamos durante 3 días con compromiso absoluto. Infligimos miles de bajas. Morimos casi hasta el último hombre. Y los marines llevaron a Tarawa según lo programado, pagaron el precio que exigimos, y continuaron su avance a través del Pacífico. Fue entonces cuando entendimos que la guerra estaba perdida. Un enemigo que pagará cualquier precio para ganar no puede ser derrotado haciendo que la victoria sea cara. Esta comprensión se difundió a través del ejército japonés. Como supervivientes de cada batalla, llevó sus experiencias a la siguiente. Cuando los marines desembarcaron en Iwo Jima en febrero de 1945, todos los defensores japoneses se enfrentaron al enemigo más implacable del Pacífico. Sabían que morirían. Sabían que los marines tomarían la isla. La única pregunta era, ¿cuántos marines morirían con ellos? El plan defensivo del general Kuribayashi aceptó estas realidades y construyó una estrategia a su alrededor. Sus órdenes a las tropas reconoció lo que la propaganda oficial negó. No podemos ganar esta batalla. Solo podemos hacer sangrar a los estadounidenses por cada metro de terreno. Esa es nuestra misión, aceptar la muerte. Infligir bajas, retrasar su avance. Así es como servimos al imperio en su hora más oscura. Esta evaluación resultó precisa en batalla tras batalla. 19 de febrero de 1945, de día en Iwo Jima. Proporcionado el más completo. Análisis militar japonés de las capacidades marinas. General Tadamichi Kuribayashi. Podría decirse que el más capaz. El comandante defensivo Japón desplegó en el Pacífico. Pasé meses estudiando tácticas marinas y creando defensas, diseñado específicamente para derrotarlos. Sus preparativos fueron extraordinarios. Pero antes de que Iwo Jima probara las teorías de Kuribayashi, los asaltantes marinos habían demostrado capacidades más allá de la excelencia estándar. Estas unidades de élite llevaron a cabo operaciones de penetración profunda. Eso creó terror. Desproporcionado a su pequeño número, las fuerzas japonesas descubrieron que los asaltantes, operado en la oscuridad con eficacia devastadora. El coronel Kiyono Ichiki aprendió esto fatalmente. En Guadalcanal, en agosto de 1942, sus 900 hombres habían derrotado a las fuerzas chinas a través de agresivos ataques nocturnos. La doctrina japonesa sostenía que los estadounidenses temían la oscuridad. Ichiki planeó un asalto nocturno de libro de texto contra posiciones marinas en el río Tanaru. Raiders del 1er Batallón de Infantería de Marina. Esperé en posiciones preparadas. La fuerza de Ichiki se metió en el río Acero. 1:30 horas el 21 de agosto. Los asaltantes abrieron fuego en point blank, con armas automáticas, apoyado por artillería preregistrada. La batalla duró 20 minutos. Las bajas japonesas superaron los 700 muertos. Las bajas marinas fueron 35. Los Raiders fueron finalmente disueltos e integrados en divisiones regulares de la Marina en 1944, pero sus tácticas se extendieron por todo el cuerpo. Por el estándar Iwo Jima, la infantería de Marina empleó técnicas. Los asaltantes habían sido pioneros en patrullas nocturnas sondeadas continuamente. Las unidades pequeñas tomaron decisiones independientes. Las comunicaciones permitieron una coordinación sin precedentes. El resultado fue un enemigo que luchó las 24 horas del día, con intensidad que las fuerzas japonesas no pudieron sostener. Cabo Hideo Takahashi, que luchó en 3 islas. Antes de su captura en Okinawa, resumió la experiencia. Los marines nunca se detuvieron. Ataques diurnos con abrumadora potencia de fuego.
Ataques nocturnos de pequeñas unidades que se infiltran en nuestras posiciones. Acoso de artillería constante. Prevenir los ataques aéreos en reposo durante las horas del día. Estábamos bajo presión continuamente. Del aterrizaje a la derrota. Las fuerzas japonesas controlaban tradicionalmente la noche y podría descansar y reagruparse después de las batallas diurnas. Contra los marines no había descanso. No había tiempo seguro, solo había combate continuo, hasta que estuviéramos muertos o capturados. Esto fue guerra industrial aplicada sin piedad. El aspecto industrial de las operaciones marinas, analistas militares japoneses fascinados y aterrorizados, a diferencia de las fuerzas japonesas, que se basaba en el espíritu y el sacrificio individual para superar las limitaciones materiales, Marines, de forma sistemática, aplicó la máxima fuerza a cada problema. Cuando se enfrenta con una posición fortificada, no confiaban en el coraje ni en tácticas inteligentes. Identificaron la posición, llamó a la artillería, que disparó cientos de proyectiles para destruirlo. Adelantó tanques con lanzallamas para quemar a los sobrevivientes. Luego envió infantería para asegurar la posición. Si la resistencia continuara naval, disparos de destructores o los acorazados arrasarían toda el área. Esta destrucción metódica fue horrible. En su eficiencia, Segundo Teniente Saburo Endo, observador avanzado de artillería en Saipan, vi tácticas de armas combinadas de los marines. Durante la invasión de junio de 1944, su diario registró observaciones detalladas. Los marines aterrizaron bajo fuego de cobertura de buques de guerra que dispararon continuamente durante 3 horas. Antes de que la primera lancha de desembarco tocara la playa, los aviones bombardearon nuestras posiciones durante 2 horas. Antes del aterrizaje, cuando los marines llegaron a tierra, cada movimiento fue apoyado por tanques, disparos navales de artillería y ataques aéreos. Avanzaron lenta y cuidadosamente, destruyendo todo a su paso. Cuando los detuvimos en posiciones preparadas, llamaron al fuego del acorazado, que literalmente borró las colinas del paisaje. No intentaron superar nuestras posiciones. A través del coraje o tácticas inteligentes, usaron una fuerza abrumadora para eliminar las posiciones, luego avanzó. Esto no es guerra como lo entendemos. Esto es destrucción industrial, aplicado de forma sistemática, hasta que la resistencia se vuelve imposible. Luchamos con rifles y ametralladoras ligeras. Lucharon con todo recursos de la nación industrial. Observaciones de Endo. Capturó lo que muchos soldados japoneses se dieron cuenta demasiado tarde. La Guerra del Pacífico no fue una prueba del espíritu guerrero o excelencia táctica. Fue un concurso entre Imperial, Base Industrial Limitada de Japón, y la abrumadora capacidad de producción de Estados Unidos. Marines eran la vanguardia de esa capacidad de producción. Guerreros, entrenado para explotar las ventajas estadounidenses sin piedad, mientras aceptaba bajas, que aprovechó números superiores y reemplazos. Contra un enemigo así, el coraje japonés y la habilidad táctica no significaban nada. El resultado fue matemáticamente determinado desde el principio. Solo la duración y el costo se mantuvieron variables. Kuribayashi prohibió los cargos de Banzai, que había desperdiciado vidas japonesas en batallas anteriores. Él creó una defensa en profundidad que canalizó a los marines a zonas de matanza, cubierto por varios búnkers. Colocó artillería para entregar fuego devastador. En las playas de aterrizaje, él construyó 11 millas de túneles, conectando 15 posiciones de cueva. Cada acercamiento fue registrado para mortero, y fuego de artillería. La playa era una trampa mortal. 3 divisiones de marines, 70,000 hombres. Aterrizó en Iwo Jima el 19 de febrero. Las defensas de Kuribayashi funcionaron exactamente como estaba planeado. El bombardeo naval apenas arañó las fortificaciones. Los marines aterrizaron en olas limpias e inmediatamente tomó bajas catastróficas. En cuestión de minutos, el Negro, la arena volcánica, fue cubierta con muerta y herida. Artillería japonesa. Los observadores llamaron fuego perfectamente coordinado. El asalto parecía estar fallando. Entonces algo pasó, que Kuribayashi no había previsto. Aunque debería haberlo hecho de batallas anteriores, los marines no se retiraron para reagruparse, avanzaron hacia el fuego de artillería. Encontraron las brechas entre las posiciones japonesas, y los explotó cuando los búnkeres detuvieron el avance. Los equipos de demolición se arrastraron hacia adelante, bajo fuego para destruirlos. Cuando esos equipos murieron, otros marines tomaron su lugar. El ataque nunca se detuvo. Privado de primera clase Tadashi Yamamoto, visto desde su búnker, mientras los marines asaltaban la posición a su derecha, su diario registra la incomprensión. Los defensores japoneses sintieron. Un equipo de lanzallamas de la marina se acercó al búnker. Matamos al operador.
Su asistente cogió el arma y continuó. Lo matamos. Un tercer infante de marina tomó el arma. Lo herimos gravemente. Siguió disparando hasta que el arma estuvo vacía. Luego arrojó granadas en los puertos de disparo. Hasta que lo matamos para entonces. Los ingenieros de demolición habían llegado a la entrada del búnker. La posición se perdió. Esto sucedió 30 veces en la primera hora. ¿Cómo derrotas a los hombres que no paran? La respuesta, como descubrieron los defensores japoneses, fue que no pudiste. La aritmética brutal de Iwo Jima, doctrina marina demostrada, en su forma más pura. 70.000 marines desembarcaron, 26.000 se convirtieron en víctimas.